¿Ven la presentación, hijos? ¿Sí? ¿Ya la ven? La Sí, voy a profesora. empezar. Muy bien, muy bien. Ajá. Es que no quiere ampliar la pantalla. Ok, sí, ya la ven ahí ampliada, ¿verdad? Muy bien. Si gustan apagar su cámara, no hay problema. Entonces ya ahorita seguramente ya los que van a quedar somos solamente 20. Bueno, 20 porque su servidor conmigo son 21. Les voy a pasar lista, porque sí lo iba a hacer. Diana Martínez Martínez, ¿está presente? Camacho Hernández, Laura Susana, Mendoza Leiva, ¿sí está? Yo ya la tenía que estaba presente Mendoza Leiva. Hernández Chávez. Palomares de la Merced. Presente. Betel, ¿sí está mi niña? Ok. Sí, aquí estoy. Aguilar Jiménez. Presente, profa. Oh, sí, joven Enrique. Franco Hernández Aldo. Aldo no está. Debería de estar aquí, estaría feliz de estar viendo su libro, Juárez Rojo Isaías. Presente, lo acabo de ver. Presente, profe. Isaías. García Lozano Dafne, también ya la vi. Cifuentes Espinosa Montserrat. Presente, maestra. Ok. Aldaco Pérez. Belén Presente, está. por favor. López Luna. Dania Natalia. ¿Sí es Daina o es Dania? Es Daina Natalia. López Luna. Ok. Ornella Sorta, Angélica. Presente. Hernández Cortés Karen. La señorita Ruth, ¿sí está? Sí, presente. Sí, Salazar Presente. Pacheco, Estefanía. Sí está, ¿no, mija? Yo la... Presente. Exacto. García González Ana Karen también está. Díaz Macías Ivana. Presente. Santiago García Daniela. Está Presente. por ahí, presente. Arriaga Sánchez, Natalia Berenice. Presente. ¿Quién es esta, mi niña, Nati? La de mi Sí, ladito. presente. Creo que las dos Nati están de mi lado, ¿verdad? Aguilar Sí, Herrera, Mónica, ¿verdad? Aguilar Herrera, Hernández Lona, Lupita. presente, maestra. Muy bien, mi niña. Ajá. Olvera Vázquez Heidi, sí, también estaba, ya la vi. Ajá. Sí, aquí estoy. Ajá. Mondragón Lara, Presente. bien, linda. Ujú. Rodríguez Ruiz Leslie, Presente. ujú, bien. Guzmán Flores, Abraham Levy, ¿no está Abraham? Barajas Hernández Paulina, Presente. ¿está presente? Ok, Paulina. Camargo Ambrí Rodrigo, Rodrigo no está. Del Olmo, tampoco. Baranda Jiménez, Presente. Hanna, ujú, Sí, aquí estoy. ok, sí, lindo. Y Almanza Andrade Edith Juliana, Ella tiene clases en la tarde, por eso ajá, no puedo asistir. ok. Y Salazar Solís Miriam, ahí está, ¿no? Ay, sí, Entonces, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, efectivamente. Son las personas que faltan, que no están. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a... Maestra. Sí, mi niña, dígame. ¿Sí? Ay, disculpe que la interrumpa, es que se me trabó el audio y no alcancé a decir presente, pero Ah, soy sí, Hernández hija. Cortés. Hernández Cortés, a ver, déjame ver. Porque a lo mejor
Hernández Chávez es la que tengo como... Hernández Cortés. Ah, bien, muy bien, hija. Qué bueno, porque ya le había puesto. Sí, maestra. Sí, no, no hay problema, hija. Muchas gracias. Sí, de nada. Bien, entonces voy a cerrar cámara. Dicen que es mejor para que se oiga mejor la presentación. Siempre cerrar las cámaras, les agradezco. Y bueno, les digo que ahora ya les puedo sonreír. Y bueno, vamos a cerrar la cámara. Ajá. Muy bien, chicos. Entonces, déjenme ver pues, si veo el puntero este, que no le veo no, a veces, pero... Ok. Hablábamos de todos estos aspectos que son importantes para poder definir lo que es todos los aspectos que necesitamos saber, tanto del hongo como de nosotros, para poder reconocer esa relación de hospedero-parásito. En ello, el dimorfismo, que es un fenómeno único, muy interesante en los hongos, que como les decía, esas dos formas que se dan, ese cambio bioquímico, fisiológico, morfológico, que se da por cambiar las condiciones del hongo cuando está en su fase vegetativa, la fase parasitaria, es una situación que parece muy sencilla, pero ha habido muchos investigadores trabajando el morfismo, su relación con la pared celular, ahora lo platicábamos con el citoesqueleto, con toda la propia genética del hongo, en donde se han codificado los genes, donde aparte de codificar virulencia, se codifica la capacidad de que tiene cada hongo de ejercer ese fenómeno. No todos en su totalidad son dimórficos, muchos reducen su morfología, otros la complican, pero esos cambios están dictados por lo que yo les decía, los hongos requieren condiciones especiales que son compatibles con los que puede tener su hospedero. Y ahí él sí hace cambios, cosa que no sucede con los virus o con las bacterias, etcétera, que sus características de crecimiento van muy ad hoc a las que puede tener el hospedero y que puede darle las condiciones para que se pueda ejercer ese daño de manera inmediata o esa infección de manera inmediata, cosa que no es así. El dimorfismo es un fenómeno único, interesante, muy, muy, muy importante dentro de la virulencia de los hongos. Entonces, por eso los hongos patógenos primarios dimórficos tienen un primerísimo lugar, el dimorfismo como un fenómeno de virulencia, como un factor de virulencia muy importante. Y aquí dice, el dimorfismo es una consecuencia directa de la morfogénesis. ¿Eso qué quiere decir, hijos? Que la morfogénesis, en el caso de los hongos, es su forma. Su forma, no es lo mismo tener una forma filamentosa, una forma levaduriforme, ni tampoco, muchas veces, cuando yo estudié hijos, me decían, el dimorfismo es cambio de fase filamentosa a levaduriforme. Se van a dar cuenta que no todos los hongos tienen esa habilidad de pasar de una estructura compleja a una simple levadura. Los patógenos primarios dimórficos, sí, como Sporotishkenki, como Histoplasma capsulatum, coccidioides, aunque no pasa a levadura, pasa a una estructura que es la esférula, paracoccidioides, brasiliensis, blastomices dermatitidis, son patógenos primarios dimórficos y que el dimorfismo es un factor de virulencia importante para ellos. Entonces hay un cambio bastante drástico de toda esa morfología vegetativa a la que va a tener en los tejidos. Aquí vemos, por ejemplo, a Histoplasma capsulatum. Vean cómo Histoplasma, en su fase vegetativa en la naturaleza, en las excretas de murciélago, en las excretas de aves, en las cuevas, en las minas, casas abandonadas, vamos a encontrar esto. Vamos a llegar nosotros, ahí es donde nos vamos a infectar, aspirando estos macroconidios ornamentados que ven ustedes, los microconidios, el micel. Con ello, más fácilmente con los microconidios que están más chiquitos y atraviesan más el árbol bronquial, van a poder llegar al bronquio, al alveolo, con mayor facilidad. ¿Qué va a pasar? A lo mejor en el pulmón o aquí en el caso de la sangre periférica, cuando ya tenemos una infección ya sistémica. Vean cómo la levadura, este hongo tan complejo, se convierte en una simple levadura.
Y otro fenómeno interesante aparte es intracelular. Y al ser intracelular a veces lo confundimos con una leishmania, con un toxoplasma, etcétera, y no tenemos así una imagen característica de la infección. Aquí lo podemos confundir con otras cosas. Sin embargo, vean todo esto tan complejo como se puede reducir a una humilde levadura dentro de este polimorfo, pueden estar dentro de los polimorfos nucleares, dentro de los macrófagos, que en sangre periférica se llaman monocitos, ¿verdad? O los linfocitos. Entonces, ustedes aquí ven un trote de sangre donde tenemos a estos polimorfo nuclear, aunque el núcleo aquí no se ve tan o sea, con segmentado, con las levaduras intracelulares. Este hongo es un patógeno primario dimórfico por excelencia, Histoplasma capsulatum. Entonces, este cambio, imagínense, de esta estructura a estas estructuras dentro de estas células, es un cambio drástico, importante. Entran en juego muchos cambios bioquímicos, sobre todo el cambio en su pared celular, en los componentes, para transformarse a una humilde elevadura. Entonces, esta transformación es debida a esos cambios que les dije, principalmente a cambios ambientales, que pueden ser de nutrientes, de temperatura, de potencial de oxidorreducción, de ciertos cofactores, o también a veces son solo dependientes de la temperatura, a veces varios factores están influyendo para que se dé ese cambio morfológico. Y entonces este dimorfismo es un fenómeno presente en algunos hongos que modifican su metabolismo, un cambio bioquímico, morfológico, fisiológico, y alteran sus patrones de síntesis de pared celular, su citoesqueleto, esto ya se los adicioné recientemente, debido a cambios ambientales de temperatura, nutrientes, como les decía, cofactores y potenciales de oxidorreducción, etcétera. El dimorfismo lo relacionan mucho fundamentalmente con la pared celular, porque ya sabemos que la pared, aparte de que brinda protección, da la forma al hongo, da su morfología fúngica, tiene también componentes detonantes antigénicos que pueden generar alergias, está relacionada con muchas cosas, protección, forma, etcétera, y es la que más cambios tiene al momento de que se hace el dimorfismo. Muchos hongos incrementan su patogenicidad al incrementar su plasticidad morfogénica. El que él tenga la habilidad de poder ingresar, cambiar y evadir incluso con esos cambios debidos a los cambios ambientales que ya va a tener en el hospedero, poder también burlar al sistema inmune, le da también un plus para poder tener la posibilidad de infectarnos con mayor facilidad. En la actualidad se conocen solo algunos genes que participan en la morfogénesis de estos hongos patógenos primarios, pero su expresión, mecanismos de regulación y todo lo que implica el realizar este fenómeno siguen en estudio. Es un fenómeno muy interesante y, como les decía, muchos investigadores siguen en el estudio del dimorfismo. Mucorrhousi, sobre todo Mucorrhousi, hay que poner ahí mucor porque no todas las especies de mucor son dimórficas, Histoplasma capsulatum, Sporotis schenki y todas sus especies, y también todas las especies actuales de histoplasma, son algunos géneros que están más estudiados en la actualidad con respecto al dimorfismo. Sin embargo, recuerden que vamos a estar viendo varios hongos dimórficos y vamos a hablar algunos detalles de ellos. ¿Qué pasa en el dimorfismo? Fíjense, la composición de la pared celular en la fase filamentosa, vamos a tener más quitina y quitosana que mananas, glucanes y glicoproteínas, que obviamente son las que determinan las formas levaduriformes. Y vean aquí como en el caso de la fase filamentosa, por ejemplo en Mucorrhousi, quitina y quitosana tiene 42 y esta disminuye cuando pasa a una fase levaduriforme. También las manoproteínas pues aumentan, aquí están al 2 y en fase levaduriforme al 9. Nuevamente con Paracoccidioides brasiliensis, vean aquí el cambio tan drástico. Este patógeno primario también, que le vamos a ver más adelante, y tiene en fase filamentosa 34 de quitina y ya en su fase levaduriforme, cuando está en el hospedero, baja un 13%. Y vean las glucanas que estaban en fase filamentosa al 4, aumentan increíblemente en su fase levaduriforme. Igual los galactomananos
aumentan también. Acuérdense que hablábamos que los componentes de la pared son los mismos, solo los porcentajes cambian en el caso de hongos filamentosos y levaduriformes. Entonces aquí vamos a considerar que el hongo está pasando de esta fase filamentosa que está en la naturaleza a cuando pasa a los tejidos al hospedero y cambia a levaduras, su composición, miren cómo se afecta drásticamente. Entonces este cambio no es fácil de superar, ¿no? Es una situación compleja para el hongo, por eso necesita tiempo también para adaptarse y dar esos cambios. Entonces, como está directamente relacionado en muchos aspectos de la morfogénesis con la pared celular y el citoesqueleto, la transición de una forma a otra requiere de tiempo por esos cambios importantes que se van a dar tanto en el citoesqueleto, en lo que es el citoplasma del hongo, y también en su pared. Fíjense que la expresión de estos genes relacionados con el dimorfismo es algo que se ha estudiado mucho. ¿Por qué? Porque lo que han querido hacer los investigadores es evitar el dimorfismo para que el hongo, ese es un mecanismo que él va a usar para poder infectarnos con mayor facilidad. Si yo inhibo el dimorfismo, entonces puedo lograr que a lo mejor no logre hacerme daño. Pero ¿qué pasa? En la expresión de todo esto, en la expresión, los genes que codifican para que se dé ese fenómeno en ciertos hongos, piensan que tanto la pared y el citoesqueleto como están muy relacionados, entonces en el momento en que se dieron los antifúngicos que le iban a dar a la pared celular del hongo, pensaban que iba a ser el boom, que iba a ayudar mucho al control de las infecciones fúngicas. ¿Y qué creen? Los ensayos in vitro fueron muy esperanzadores, pero los in vivo ya no lo fueron tanto. Ahorita se está estudiando los componentes que actúen muchos antifúngicos sobre el citoesqueleto para que así tengamos una nueva estrategia para la producción de antifúngicos, cosa que pues lleva ya muchos años de investigación. Les puedo decir que cuando se hicieron los primeros antifúngicos contra pared celular de los hongos, los investigadores japoneses llevaron 10 años en diseñar la equinocandinas, la nicomicina, todos los que le pegan a la pared celular del hongo. Dijeron, no, ya este medicamento va a ser pues lo más específico porque va a ir sobre la pared celular del hongo y vamos a erradicar completamente la infección. Definitivamente no se logró y sigue siendo la anfotericina B, que actúa sobre membrana celular, la que es más eficiente para controlar infecciones, sobre todo profundas de hongos. Y ahorita que estudian el citoesqueleto, hay mucha discusión entre los investigadores, porque pues el citoesqueleto ni siquiera, entre comillas, se le está pegando a un organelo especial del hongo, sino es a todo lo que sostiene, todos los componentes del hongo. Entonces, todo esto es algo muy discutido, pero piensan que si logramos actuar sobre el citoesqueleto, sería un muy buen antifúngico el que se lograría. ¿Qué son los factores que controlan esta morfogénesis? ¿Cómo controlar todos estos factores? Fíjense, podemos controlar aminoácidos, la prolina, la cisteína, por ejemplo. Si no hay cisteína a veces en el medio, por ejemplo, Histoplasma capsulatum no dimorphis, es ausótrofo a cisteína, requiere este aminoácido azufrado para que se dé la transición de hongo filamentoso a levadura intracelular. Ahora, la temperatura. En su fase micelial, la mayoría de los hongos requieren temperatura de 28. Y para que pasen a una fase levaduriforme o bien a otra estructura, necesitan 37 grados, que es lo que les brinda el cuerpo humano, ¿no? Es decir, también el termodimorfismo, el que el hongo pueda ser termotolerante, le da también un factor de virulencia. Los carbohidratos, como la N-acetilglucosamina, la glucosa, también pueden estar propiciando que el hongo cambie su morfología. Los elementos traza como el zinc, que son, como les decía, algunos micronutrientes o microelementos que van a ayudar a ese cambio morfológico. También la tensión de oxígeno, que afuera el hongo pues tiene mucho oxígeno y cuando llega a los tejidos, esto se ve afectado de una manera importante. Y ya cuando hacemos estos ensayos in vitro,
en tubos de cultivo, porque han de saber que un ensayo in vitro se refiere a ensayos en un tubo de cultivo, en un medio, mientras cuando los hacemos in vivo es en animales de experimentación. La tiamina, el inositol, también se consideran a veces algunos nutrientes que son necesarios para que se lleve a cabo el dimorfismo. Por ejemplo, la tiamina la consideran importante para que dimorfice, por ejemplo, Sporotichenki. Entonces, pueden ser, si vemos aquí, temperatura, nutrientes, tensión de oxígeno en general. Y la luz principalmente, por ejemplo, más que nada, fenómenos de conidiación. Es importante que conidie el hongo y ya después, una vez conidiado y entran los conidios, esos sí ya se van a tener la posibilidad de generar la infección a las células, pero sin embargo, realmente la luz como tal, en ese proceso dimórfico, no, están más relacionados a la conidiación del hongo. En el caso de los hongos patógenos primarios, dimórficos, muchos de ellos, de manera contundente, aunque no sucede con coccidioides, pasan de una fase filamentosa a una levaduriforme. Y estos hongos que tienen esa habilidad son los que ocasionan las infecciones fúngicas más agresivas. Los patógenos primarios que causan infecciones profundas o sistémicas que entran por vía respiratoria. Y aquí hay otro término que la literatura también nos menciona, que es el término difásico o bifásico. Es aquel hongo que sí dimorfiza, pero que cambia una estructura diferente que no es una levadura. Ejemplo de ello es coccidioides, el género coccidioides, y por ejemplo, este agente etiológico de la cromoblastomicosis, que es Fonseca pedrosoy, que cambian cuando entran al hospedero a estructuras no precisamente levaduriformes, sino en el caso de coccidioides a una esférula muy grande, con endosporas dentro. Aquí, en el caso de Fonseca, cambia a cuerpos fumagoides o cuerpos de Medlar, estructuras en forma de granos de café de 8 a 15 micrómetros, que pueden ser las fases parasitarias del hongo. Vean, por ejemplo, aquí tenemos este honguito, vamos a ver blastomicosis dentro de nuestro curso, que es Blastomyces dermatitidis, y vean que él no requiere otra cosa más que un cambio de temperatura. Pasar de 28 y llegar a nuestro cuerpo a 37 es suficiente para que él pase de un micelio y conidios a levaduras. También para coccidioides brasiliensis es igual, él solo con cambiar de 28 a 37, que es la temperatura de su hospedero, va a poder dimorfizar, cambiar de la fase micelial a la fase levaduriforme. ¿Qué pasa con otros hongos? Por ejemplo, como Histoplasma capsulatum. Él requiere no solo temperatura, pasar de 28 a 37 grados. Como ven ustedes, en la fase micelial son 28 grados y pues no requiere muchos nutrientes, a lo mejor, claro, porque sí les voy a decir que el guano del murciélago, donde se encuentra esa fase micelial, tiene alto contenido de nitrógeno. Nutricionalmente es bueno. De hecho, accidentes de infecciones respiratorias por histoplasma, lo vamos a ver cuando veamos histoplasmosis, se dieron por abonar las plantas de ornato con guano de murciélago, porque lo consideran así como el estiércol de vacua o el estiércol de las cabritas, etcétera, como un abono para las plantas y para aumentar su fuente de nitrógeno. Sin embargo, comparado con el cuerpo humano, los nutrientes no van a ser iguales, pero vean, aquí ya necesita 37 grados, necesita alta concentración de azúcar, necesita cisteína, que es aminoácido azucarado, y alta concentración de dióxido de carbono. Entonces, ahí ya tiene más requerimientos para transformarse de esa fase micelial a esa fase levaduriforme. Entonces, muy importante, había autores que comentaban, bueno, es que podríamos hacer estrategias para controlar todos estos fenómenos. No, bueno, pues sabemos que si me llega, por ejemplo, un paciente diabético donde la concentración de azúcares es muy alta, ¿verdad? O una persona tiene una dieta muy alta en proteína y que lleva enriquecida con cisteína o con aminoácidos esenciales. Eso también puede
influir un poquito. Sin embargo, la alta concentración, por ejemplo, de dióxido de carbono, muchos la han querido controlar metiéndote una cámara hiperbárica donde te pongan oxígeno puro para bajar esa concentración. De hecho, vamos a ver que a veces han sido estrategias de auxiliares en los tratamientos, pero realmente no son del todo esperanzadoras. Entonces, ¿qué sucede aquí? Requiere más cosas para poder dimorfizar histoplasma capsulado. ¿Qué pasa con mucor? Fíjense, mucor en su fase micelial, el mucor rosy, hay que especificar la especie rosy, porque no todas las especies de mucor son dimórficas. La aerobiosis y bajo contenido de azúcares es para él necesaria para estar como filamentoso, pero su fase uniforme requiere una alta concentración de azúcares y baja tensión de oxígeno. Entonces, y alta tensión de dióxido de carbono. ¿Qué pasaría? Fíjense que mucor rosy no se encuentra involucrado en casos de micormicosis. Es interesante esto porque es Rhizopus arrisus el más frecuente y mucorricineloides más que la especie rosy. Sería algo bastante interesante que se dieran estas elecciones por Rosy, porque ya de por sí Rosy tiene a su favor dimorfizar, cosa que los otros no lo hacen. Las otras especies de mucor o los otros que generan mucormicosis, Rhizopus, Leitemia, etcétera, no generan no son dimórficos. Entonces, imagínense ya, si tuviera la habilidad de generar infección en pacientes diabéticos, sería todo un fenómeno. Ahora, Sporotrichenki, por ejemplo, la fase filamentosa la tiene a 28 con un pH 5 y bajos nutrientes. Pero, ¿qué pasa cuando al hospedero le brinda su temperatura de 37, su pH neutro y alta concentración de nutrientes? Aparte le tiene tiamina, iones calcio, se da este cambio morfológico, ¿no? Y también hay que considerar que pues todo esto lo tenemos en los tejidos. Sin embargo, in vitro, cuando llevamos a cabo los ensayos in vitro, como les decía, ustedes van a inducir el dimorfismo con este honguito precisamente. ¿Y qué es lo que van a hacer? En Saburo A28 van a tener la fase filamentosa, pero en BHI o gelosa sangre, un medio rico, incubado a 37 grados, van a lograr la fase levaduriforme. Este es un ensayo que hacemos en el laboratorio porque es el hongo más noble, más sencillo para poder ejemplificar el dimorfismo. Sporotrichenki de una fase filamentosa, microconidios, simpodiales, impuduloconidios, raduloconidios, micelio, va a transformarse todas esas estructuras cuando tú incubas al hongo en un medio rico a 37 grados, logras esa transformación y la ven ustedes porque la hacen. Ven el de 28 en Saburo y ven la fase filamentosa y luego pasan al hongo filamentoso y le ponen en el tubo de cultivo de BHI o gelosa sangre que son medio ricos y lo incuban a 37 y ven creciendo una levadura. Es uno de los honguitos más nobles para lograr el dimorfismo. Por eso es el modelo que usamos nosotros para que lo lleven a cabo en la clase. Estos dibujitos están muy, muy feos, no representan realmente lo que es en clase, se los corrijo, porque Blastomyces tiene su micelio septado, aquí faltan los septos, es septado, y hay microconidios también ovales, un conidióforo largo, y vean esto in vitro a 28 grados, y cuando pasan los tejidos, vean, esto es una levadura monogemante. El tamaño aquí como que hicieron como que es gigante la levadura, pero 37 grados tenemos una levadura monogemante. Vean aquí, en el caso de coccidioides, hijos. En caso de coccidioides tenemos artroconidios enteroártricos. ¿Eso qué quiere decir? Que solo la pared interna interviene en la formación del conidio y nos queda este resto de pared que es la célula disyuntora, y en este caso tenemos estas levaduras, la transformación de esto ya no es a levadura, es a esta estructura que conocemos como esférula, que tiene en su interior endosporas. Es muy diferente. Este es el hongo que decimos que es bifásico o difásico. ¿Por qué? Porque no cambia una levadura, cambia una estructura diferente, ¿sí? Ahora bien, vean histoplasma, sus macroconidios y microconidios, por eso no me gusta mucho este dibujo, se los corrijo en clase. Y aquí lo que le faltó es que no es una levadura como esta,
Es una levadura intracelular, como la que acabamos de ver cuando iniciamos la presentación. Y no estás solita, como en el caso de Blastomyces. Esta levadura es monogemante. Aquí, histoplasma, hay muchas levaduras dentro del macrófago o dentro de los polimorfonucleares, porque es intracelular, es obligada. Ahora bien, Paracoccidioides se parece mucho en su fase filamentosa a Blastomyces, pero es una levadura multigemante, parece un timón de barco. Aquí no le hace honor esta imagen a la levadura monogemante, multigemante, a diferencia de la monogemante. Ya dijimos que esta es intracelular. ¿Y qué pasa con Sporotris? Sporotris, estos microconidios simpodiales, simpudoloconidios, microconidios, se transforman también a una levadura que no es como esta. Es una levadura muy pequeñita, muy chiquitita, muy escasa, a veces intracelular, que no se tiñe bien y que puede pasar desapercibida por la persona si no tiene la experiencia para poder hacer el análisis de la muestra clínica. ¿Y qué pasa en este proceso de transformación de esta IFA a una levadura? Pues es un proceso complejo, ¿sí? No es sencillo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que una levadura pues puede dar lugar a otro igual a él, a una pseudoifa, a un tubo germinativo cuando está cándida presente, e incluso a veces sucede con cándida. En los tejidos, cuando ya está la invasión de cándida bastante fuerte en un paciente inmunocomprometido, puede incluso hasta formar hifas. Entonces dice uno, híjole, qué gran habilidad del hongo, que cándida es una levadura de biota normal, que convive con nosotros de manera armónica y que si se altera todo el sistema inmune y se genera una candidosis, puedo tener la alternativa de pasar a pseudohifa, generar tubos germinales que pueden invadir más al hospedero e incluso hifas verdaderas. Vean hasta dónde puede llegar la habilidad de estos hongos dimórficos, que algunos incluso los manejan en el caso de Cándida como polimórfico. Habilidad de hacer todo eso esta humilde levadura. Vean. Y aquí lo tenemos ejemplificado a Cándida. Vean, Cándida es una levadura. Sin embargo, y es biota normal de mi cuerpo, es una biota normal. A ver, ¿quién me dice la diferencia entre una microbiota normal? ¿Qué saben que es la biota normal? ¿Qué hace ahí la biota normal en nuestro cuerpo, chicos? Alguien que me pueda contestar. A ver, el bácido de Dodele es biota normal. Maestra, es cuando tienes la cantidad de microorganismos en parámetros normales. Bueno, adecuados. Adecuados, pero ¿qué hace ahí, mi niña? ¿Qué hace la biota cuando hablamos de una microbiota normal? ¿Qué está haciendo? Está cumpliendo una función, ¿no? Una simbiosis. Está haciendo a lo mejor controlando, regulando nutrientes, pH, humedad, ¿no? Se crea como un equilibrio entre las biotas para ellos de alguna manera compartir funciones que van a redundar en el beneficio de quien tiene esa microbiota, ¿no? Entonces, cuando veamos aspergilosis, mucormicosis, vamos a hablar de una microbiota transitoria, que se está ahí porque pues llega por el aire, se quedan ahí un ratito porque tenemos los cilios respiratorios y luego con el estornudo, con la saliva, con el moco, la sacamos. Eso es transitorio, ahí no está cumpliendo una función, él solamente está ahí ahora sí que por casualidad, por un ratito. Sin embargo, una microbiota como Cándida cumple una función, regular pH, regular nutrientes, sobre todo en el área vaginal, muy particularmente en la mujer. Y en el caso de la mucosa oral, que ya es todos, no necesariamente mujeres, hombres y mujeres, ahí también controla pH y nutrientes principalmente, junto con bacterias que estamos formando la microbiota de las cavidades orales. Entonces vean ustedes como Cándida, pequeñita, sencillita, una humilde levadura, tiene la habilidad de formar esta pseudohifas, formar este tubo germinativo que
que vemos aquí, que es la elongación de la levadura para internalizarse en la célula, puede formar micelio incluso. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nos sorprendemos de la habilidad que pueden tener los hongos para poder invadir los tejidos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se transforma a esta pseudohifa? Porque puede internalizarse en los tejidos con mayor facilidad y puede abrazar las células y puede llegar hasta sitios donde no llegaría si no tuviera la habilidad de formar estos tubitos o estas pseudohifas o incluso el mismo micelio. Entonces, vean aquí está Blastomices. Miren, hijos, qué bonita es su fase vegetativa. Estos microconidios, a partir de un conidiofono largo, este micelio delgadito, de 2 micras, es delgado, igual que el de Sporopis, se acomoda también en coremias, en empalizadas, vean, así como haces de hifas. Y aquí se le ven precisamente estas coremias así como levantaditas. Y vean, esta es la fase filamentosa. El hongo se ve aterciopelado con sus coremias, mientras que ya en fase levaduriforme in vitro, puesto a 37 grados, se logra esa transformación. Y vean cómo este hongo, cuando está en los tejidos, son levaduras monogemantes, concepto amplio, donde la célula madre y la hija están como unidas por un septo amplio y muy ancho. De hecho, el doctor Arenas le maneja como, para él le parece una huella de zapatos, ¿no? Pero esta transformación de esta fase filamentosa a levaduriforme se logra solamente por cambiarlo a temperatura de 37. O sea que si Blastomices entra al hospedero y encuentra temperatura de 37, en automático va a dimorfizar y va a poder lograr esto. Claro, en automático les digo no tan rápido, ¿verdad? Por eso ya hablábamos que los hongos se tienen que adaptar a las nuevas condiciones y va a ser infecciones crónicas un poquito más lentas, pero finalmente le da, pues la temperatura es lo único que necesita para cambiar morfológicamente. Y aquí tenemos Sporopis. Vean, les dije que es un honguito que difícilmente se les va a olvidar, porque vean su conidióforo, muy bonito. Y estos microconidios simpodiales acomodados, va a salir, ¿se acuerdan que les dije, aunque ya no vemos conidiogénesis, que sale un conidio, sale y gira, y entonces da como un reguilete, una florecita, unos dicen de margarita, otros de durazno, pero realmente se conocen como sinpudoloconidios o simpodioconidios. También tiene microconidios alternados en la hifa y tiene otros que están triangulados y melánicos que son raduloconidios. Ven cómo es su colonia en la fase filamentosa. Es muy linda, es una colonia también que con el tiempo se pone negra porque luego empieza a producir melanina. Hay especies que producen más melanina que otras, porque son varias especies las que forman este complejo. Y vean ustedes cómo se ve también coremias, llegan a verse también hifas en empalizada, y la colonia se ve aterciapeladita, muy bonita, y vean cuando lo incubamos a 37 grados en un medio de BHI. Vean, empieza a formar estas levaduritas muy delgaditas en forma de cigarro, y el medio, vean cómo ya aquí se ve aterciopelada con coremias, y aquí vean ya se ve como cremosita. Esta es lo equivalente a tener un BHI a 37 y aquí un saburo a 28 grados. Fase filamentosa, fase levaduriforme. Ahora yo les pregunto, ¿será igual el dimorfismo? ¿Será mejor en tubos de cultivo o en un animal de experimentación? Díganme ustedes. ¿Qué me dará un dimorfismo o que el hongo dimorfice al 100%? ¿Un ensayo in vitro o un ensayo in vivo? ¿Sería in vivo? In vivo, muy bien, hija. ¿Por qué? Porque pues es más complicado representar como la temperatura y todo lo que hay dentro del cuerpo en un tubo o en in vitro. Ajá. Claro, hija, muy bien, claro. Ajá. Y el hecho de que tener un tubo nunca va a simular o a emular lo que es realmente un cuerpo humano, un cuerpo animal, un animalito de experimentación. Entonces, obviamente que el ensayo in vivo va a ser
al 100% el hongo va a dimorfizar, mientras que los ensayos in vitro se van a encontrar en un 60-70%. Así es que cuando yo reviso, ustedes cuando revisan ese dimorfismo y ponen en VHIA 37 y revisan su colonia, me dicen, oiga maestra, pero yo no solamente veo levaduritas, mire, todavía veo restos de micelio, restos de conidio, claro, porque el dimorfismo in vitro no se da al 100% a diferencia del in vivo en un animalito. Es como si se diera la enfermedad, ¿no? Y estamos dándole la oportunidad al honguito que se adapte, cambie totalmente en base a todas las condiciones que le va a brindar el cuerpo humano. Entonces, también nosotros inducimos la infección, cuando inducimos la infección en los animalitos, en el caso de una esporotricosis, se hace en ratón vía intratesticular. Y vean, pues era lógico, muy doloroso para el animalito en el testículo, que es donde da mejor ese cambio morfológico, y lográbamos el dimorfismo al 100%. Ahí van a ver ustedes las biopsias, los cortes histológicos de testículo, cómo se ve hermoso, y ustedes ahí dicen, oiga maestra, pero no, que decía que la levadura era muy escasa, muy chiquita, y aquí se ven muchísimas. Bueno, porque es experimental, pero ya cuando se da de manera in vitro, no, nada que ver, lo van a hacer también ustedes ahí. Y vean aquí Cándida, híjole, qué interesante, ¿no? Aquí tenemos la formación de pseudohifas, aquí tenemos células epiteliales de vagina, el bacilo de Doderle, y vean cómo esta levadurita humilde es capaz de generar estas estructuras, incluso de formar micelio verdadero. Miren, esta es una tinción de gomorigrocos. También les iba a dejar eso de tarea, que busquen el fundamento de la tinción de PAS, PAS, ácido periódico de Schiff, gomorigrocos y hematoxilina eosina. Busquen el fundamento para que lo discutamos la próxima clase, porque es muy importante para hablar de esto, porque las biopsias teñidas con PAS, gomorigroco, DH son muy útiles también para el diagnóstico micológico. Y vean, esta es por tinción de PAS, está con gomorigroco, y qué bonita. Y en una candidosis, aquí esta es una candidosis esofágica en un paciente con cáncer de esófago, bueno, es fumador, cáncer de pulmón, ¿verdad? Pero el cáncer está diseminado desde tráquea, esófago. Y vean ustedes qué interesante, cómo es capaz de generar este tipo de infecciones en pacientes inmunocomprometidos, obviamente. Entonces, ya que vimos qué tan importante es el dimorfismo en la infección por hongos, entonces la epidemiología va a ser otro punto que nos va a ayudar mucho a conocer cómo los hongos pueden llegar a su hospedero. La mayoría de las micosis se presentan en contacto directo con el hongo, con la fase vegetativa en su medio ambiente, la mayoría, pero ya vimos que también hay infecciones endógenas. En el caso de Cándida lo acabamos de ver, porque es biota normal. También hablamos de malacesia, que es biota normal, que está en la piel grasa y que me puede dar otras patologías. Pero algo muy interesante, y lo van a ver porque hay diferencia, cuando vean parasitología van a ver que hay muchos animalitos o vectores indirectos, incluso mosquitos, ácaros, etcétera, que van a poder transmitir infecciones parasitarias. Pero fíjense que increíblemente con las micosis, solo les dije que las dermatofitosis y la esporotricosis son capaces de que los animalitos nos transmitan la infección. Los animalitos, como que el nicho ecológico, toda la geografía del hongo, todo lo que requiere para conidiar, es muy importante la situación ecográfica, edafológica, la competencia con otras, tanto biotas animales como biotas vegetales. Vamos a ver en cada uno lo importante que es. Sin embargo, para que directamente una infección fúngica se transmita al humano, son muy pocas. Como les acabo de mencionar, si hay un perrito con tiña, a lo mejor es factible que se la pase a un humano o a otros animales, o un perrito con esporotricosis, un gatito con esporotricosis, con un arañazo, con una mordida, me puede contagiar de esporotricosis, pero en los otros demás casos no. Ya les hablaba yo del guano de murciélago. Cuando llegan a la cueva, a la mina, donde hay ese guano de murciélago, una casa abandonada, los conidios están en el guano. Lo que aspiran ustedes es la fase vegetativa. La fase vegetativa es la que llega a su pulmón y es con la que se infectan.
pero no es directamente el murciélago el que va a llegar, los va a lo mejor, no muerde porque no es vampiro, el murciélago es frutícola, es insectívoro, no tiene hábitos de chupar sangre, ¿verdad? Hematófagos, no tiene hábitos hematófagos, sin embargo, no me voy a contagiar por el contacto con los murciélagos. Me voy a contagiar porque el hongo le gusta la excreta porque está en un alto contenido nutricional de nutrientes, de fósforo, de nitrógeno, de calcio. Crece ahí y crece, se convierte en un inóculo muy fuerte que yo voy a llegar y voy a aspirar. Entonces, casi siempre me voy a infectar con la vegetativa del hongo, nunca con la parasitaria. El estado inmunológico del paciente también es un punto importante. Ya sabemos que eso va a ser un parteaguas muy, muy importante para que una infección fúngica adquiera un nivel y un grado que pueda llevar al deceso de la persona, ¿sí? Entonces, que les quede claro que los pacientes con una micosis invasiva, una histoplasmosis, una coccidioidomicosis, una paracoccidioidomicosis, una blastomicosis, una esporotricosis, jamás, aunque convivamos con él, aunque nos tosa, nunca me va a generar la infección. ¿Por qué? Porque el paciente cuando tose lo que tiene es su fase parasitaria y esa no es infectiva. La única que es infectiva es la fase vegetativa. ¿Entienden ese concepto? ¿Les queda claro? ¿Sí? Sí, maestra. Un paciente con histoplasmosis que tiene infección en pulmón, aunque me tosa, no me va a transmitir la infección, porque él con lo que se contagió y con lo que yo me voy a contagiar es con ese micelio y conidios que hay en el guano del murciélago que yo aspiré y que me generó la infección. Y entonces ahí vemos un punto bien interesante también con los hongos, ¿no, mis chicos? Porque nosotros sí nos podemos infectar de COVID por un contacto directo, con una infección viral, bacteriana, con las gotitas de saliva, con el estornudo, pero con los hongos no. Entonces, y las únicas infecciones fúngicas que sí se pueden transmitir a lo mejor entre humanos y animales, que son directas, pues sí son el contacto directo. Si tiene la tiña el perrito, duerme conmigo, yo tiene un contacto directo conmigo, tal vez esa fase parasitaria sí sea capaz de generar una infección igual que la esporotricosis. Pero de todas las infecciones fúngicas serían las únicas. ¿Sí? Y también ya les había hablado, ¿no? Siempre me contagio con las fases vegetativas, las fases asexuales. Y con las sexuales, yo les dije que la única micosis que se ha comprobado que yo me puedo infectar con fases sexuadas es con la criptococosis. De ahí en fuera ninguna fase sexual es capaz de generar infección. Ven cómo hay muchos detalles muy interesantes con los hongos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones también es un punto interesante para poder entender muchas de estas enfermedades. Ahora bien, de manera natural, las personas tenemos una alta resistencia innata a las infecciones por hongo. Primero, por todo lo que requiere el hongo para poder llegar y parasitar los tejidos. Pero también, fíjense, nuestro sistema inmune. No es lo mismo que entre una bacteria, una cosa pequeñita, que es menos detectable por el sistema inmune, un virus, en el caso de estos microorganismos que entran, que son eucariontes, que tienen un tamaño mucho mayor, en donde la respuesta inmune se va pues enseguida a alertar y va a tratar de detener la infección, ¿no? Ahora, es muy importante la piel, todas las mucosas, representan una barrera efectiva a la entrada de hongos. Todas las secreciones que tenemos en la piel, en el sudor, en las glándulas sebáceas, que incluso excretan ácidos naturales que tienen actividad antifúngica, que no permiten el crecimiento del hongo en nuestra piel. Ahora bien, todos estos, el mismo pH, pues a ellos les gusta el pH ácido, nuestro pH es prácticamente neutro. El recambio cutáneo, el recambio de nuestra piel de manera constante, estamos cambiando la piel. Factores humorales, Ahora, otro de los puntos también, muchas veces no todos tenemos la misma posibilidad de tener
una piel, como les decía yo en clase, más gruesa, más delgada, excretar sustancias en nuestro sebo que puedan tener actividad antifúngica. Eso va variando de persona a persona, su genética influye también. El antagonismo bacteriano limita también la colonización fúngica, y ya hablábamos que la dieta bacteriana comparada con la fúngica es mucho más alta, ¿no? Y hablando de todos estos puntos, pues llegamos a la deducción que los ojos en general poseen baja virulencia. Por eso no tenemos tampoco dentro de las enfermedades, tenemos a las que despiertan focos rojos epidemiológicos, a las bacterianas y virales como primera línea, y secundariamente tenemos a las infecciones fúngicas y parasitarias también como segunda línea. Nada más que las parasitarias sí se pueden transmitir por mosquitos y por otros mecanismos que también las vuelven un poquito más severas, sobre todo en comunidades que cumplen con todas estas condiciones donde esté el mosquito y pueda dar un ciclo biológico al parásito y entonces generar infecciones con mayor facilidad que incluso humanos, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos nosotros para defendernos contra los hongos? Pues una inmunidad natural, innata, esas células entrenadas para fagocitar todo lo que entre extraño, nuestros mismos polimorfonucleares, los macrófagos, que ya sabemos que generalmente todas estas células blancas están entrenadas para ello. Y tenemos esta inmunidad que adquirimos porque empieza a entrenarse nuestro sistema inmune, generando mecanismos de hipersensibilidad, inmunidad humoral, es aquella la que tenemos, la que se da por primera línea, que es la que más inmediatamente los anticuerpos, las inmunoglobulinas llegan a defendernos de las infecciones. Y tenemos también aquellas células entrenadas ya de memoria que van a reconocer antígenos conocidos del pasado y que ya cuando lleguen nuevamente ya van a ser células bien entrenadas para detener la infección. Y podemos tener también células macrófagos ya también alertados, que también van a hacer el conecte entre las linfocitos B, los linfocitos T, y van a excretar todas esas interleucinas que van a generar toda la protección en general de un individuo. Entonces, yo les mandé un pequeño inserto donde vemos la inmunidad humoral, la inmunidad celular. Sin embargo, mis niños, cuando yo estudié, obviamente nos lo hacían muy sencillito porque no se conocía mucho de inmunología. Hoy la inmunología es también una ciencia que ha avanzado mucho y que ya se conocen muchas cosas en el sistema inmune, cosas muy interesantes donde vemos que tanto la inmunidad celular como humoral trabajan de manera coordinada. Sin una no podría existir la otra porque tienen muchas situaciones que las interrelacionan. Entonces, de manera natural, la defensa inespecífica se conoce como inespecífica, como se los planteaba ya en la información que les mandé, porque pues no están entrenadas para un patógeno en especial, sino nuestro cuerpo en el momento que a lo mejor nosotros entra o se traumatiza nuestra mano, etcétera, entran en juego todos los procesos inflamatorios que sin querer pues echan a andar todo nuestro sistema inmune. Entonces, las barreras anatómicas que tenemos, la piel, las mucosas, todos los ácidos, las enzimas que se puedan secretar son barreras inespecíficas. Entre el patógeno, bueno, vamos a mandarle toda esta batería de ácidos, de enzimas para detener al intruso. Pero también tenemos otras defensas, las humorales, la proteína C reactiva, la transferrina, las transferrinas séricas, que también ahora vamos a ver que son protectoras contra muchas infecciones fúngicas, el complemento, que van también a defendernos de las infecciones. Y vamos a tener células entrenadas, proteínas antimicrobianas, que pueden echar a andar mecanismos oxidativos y no oxidativos que pueden también generar una línea de defensa inespecífica contra los patógenos. Pero va a haber otra, la específica, donde vamos a tener a lo mejor un sistema inmune ya más eficiente, más entrenado para evitar una infección. El sistema tanto en piel como en mucosas, a ver,
ahí vamos a tener defensas humorales, estas inmunoglobulinas, como les decía, o las celulares, los linfocitos T entrenados para poder defendernos de manera específica contra un patógeno en especial. Y también, sobre todo los linfocitos T, secretar sustancias a torrente sanguíneo, que son las citocinas, derivadas de estos linfocitos, que también van a tener una alta eficiencia. Vamos a darnos cuenta que a veces ciertas infecciones fúngicas, vamos a hablar que hay deficiencia de entre la interleucina 17 o la interleucina 18, y otro factor que también entra, los antígenos de histocompatibilidad, que son los antígenos que tenemos también secuestrados ahí en nuestras clonas genéticas, que también nos van a hacer más vulnerables a ciertas infecciones, ¿no? Y que dependen mucho de nuestra genética. Entonces, vamos a tener un sistema que va a ser muy eficiente para evitar las infecciones fúngicas. Antes, hijos, se hablaba mucho de que las personas que tenían alterada su inmunidad de tipo celular, la específica, la de los linfocitos T, era la que era más sensible a infecciones fúngicas. Hoy ese criterio ha cambiado, hijos, porque ¿qué creen? En la aspergilosis, en la misma mucormicosis, en la fusariosis, edosporiosis, en muchas infecciones oportunistas, lo que está alterado es los neutrófilos. Los linfocitos B, que producen todas esas inmunoglobulinas a partir de células, como los polimorfonucleares, monocitos, linfocitos, están alterados. ¿Y que creen? Esas personas son más vulnerables a ese tipo de infecciones. Entonces ya no manejan tanto que las infecciones fúngicas son dirigidas solo a las personas que tienen deficiencia de linfocitos T o inmunidad de tipo celular, sino también ahora a esta inmunidad que está mediada por todas estas células sanguíneas, estas inmunoglobulinas que también son, entre comillas, una de las primeras líneas de defensa y que las consideraban un poco eficientes para contrarrestar una infección fúngica. Pues no, ya vemos que si está alterada la producción de estas, también es importante la presencia de estas infecciones oportunistas. Ahora bien, ¿qué tiene el hongo? Ya hablábamos, el hongo tiene muchas cosas para poder hacerme daño. Alergenos presentes en la pared celular, esas moléculas de alto peso molecular. ¿Se acuerdan que les comentaba que alternata, que es uno de los agentes que tenemos productores de alergias más importantes en niños? Esta alternaria tiene en su pared celular un antígeno de 58 kilodaltons, que son el que específicamente detona ese proceso alérgico. Otro punto importante son las adhesinas. Estas adhesinas son moléculas que se unen a nuestros epitelios y que promueven interacción con las células del huésped de tal manera que parece que forman una película. En este caso también las biopelículas, el que el hongo tenga la habilidad de excretar sustancias poliméricas que lo hagan que se adhiera a los materiales plásticos como un catéter, una sonda, o bien a nuestros propios epitelios, y que incluso con otras biotas como la bacteriana pueda formar una biopelícula ya múltiple o mixta. Eso hace que sea más difícil que se elimine la infección, ¿sí? Las enzimas, las proteasas, queracinasas, elastasas, fosfolipasas, todo tipo de enzimas que pueden dañar los tejidos. Las toxinas excretadas en el propio tejido. Y no hablemos de las toxinas, las micotoxinas que hablábamos hoy en la mañana, las que tienen los macromicetos, los que tienen los Aspergillus flavus o los Fusarium o Penicillium, ¿no? Porque esas toxinas son excretadas externamente. Hablamos de toxinas que produce el hongo ya en los tejidos, como la biotoxina de Aspergillus, que también es extremadamente tóxica y altera la función de los fagocitos también. El propio dimorfismo, pues cómo no va a ser un factor muy importante para que el hongo pueda invadir al hospedero. Los cambios que también puede tener fenotípicos. Fíjense que los hongos tienen a veces en su genoma como un switch que les hace adaptarse. Ya, por ejemplo, Cándida tiene sus genes que pueden, si ella está en pH ácido, bueno,
cambiarle a pH alcalino para que no le afecte el ácido. Si estoy en el alcalino, he hecho andar mis genes para que no me afecte ese pH alcalino. O sea, esos cambios fenotípicos que a veces están ya también coordinados por genes específicos, también es un factor de virulencia de los hongos. Ya vimos que la termotolerancia, el hecho que el hongo pueda crecer a 37 o más, le da un plus para poder ejercer su daño en el hospedero, porque nosotros tenemos una temperatura de 37. También el tamaño para establecerse en espacios alveolares. A veces, pues el hongo como tal afuera es un monstruo, pero si sabe y tiene la habilidad de estructurarse de manera más pequeña y estar en los espacios, va a poder invadir más fácilmente. Otro factor de virulencia es la producción de cápsula. Independientemente de que cuando hagamos criptococosis vamos a hablar de este fenómeno, la cápsula como tal va a evitar la fagocitosis. Aparte se le va a resbalar al fagocito y pues para poder también fagocitar algo tan grande, porque la lavadura es chiquita, pero ya junto con su cápsula puede medir hasta 30 micrómetros. Y pues eso va a hacer que no sea tan fácilmente fagocitada. Aparte que la cápsula per se, como tal, va a evitar la fagocitosis. El daño mecánico. ¿Qué va a pasar cuando un hongo llega y tiene la habilidad de crecer en el pulmón y empieza a dañar el tejido, empieza a trombosar, empieza a comprimir arterias, ganglios, nervios? Entonces empieza a formar esa pelota fúngica que va a generar un daño mecánico que probablemente pueda causar una hemorragia interna que va a propiciar una complicación mayor. Tiene fenómenos de switching, de esos fenómenos en donde les digo que el hongo va a cambiar en base a las condiciones del medio, pero también esos fenómenos de switching se llaman encendido y apagado de genes. Es decir, el hongo va a tener esa habilidad de saber en qué momento, dependiendo de las condiciones que esté, apaga o enciende sus genes para pues adaptarse a ese ambiente adverso. El entrecruzamiento, otro punto, fíjense, muy interesante, todos estos factores de virulencia, cuando yo estudié, pues estaban muy poquitos, dimorfismo, ¿no? A lo mejor cápsula, pero ya se conocía Cryptococcus, etcétera. No, ahora la lista es muy larga. Y en este cruzamiento que da lugar a la variabilidad genética, tenemos el hecho de que el hongo tenga tanta variabilidad que a veces sea muy difícil que pueda realmente entrenarse el sistema inmune para reconocer todas las determinantes antigénicas que el hongo va a expresar. Es increíble cómo Cándida es nuestra biota normal y mientras funciona como una biota, vivimos en equilibrio con ella. Bueno, pero ¿qué creen? Cuando se convierte ya en una patología, Cándida expresa todos sus factores de virulencia porque el hospedero se lo permite. Y él va a detonar que muchos genes se enciendan y empiece a ver el daño tisular, formando lo que ya les platicaba, ese tubo germinativo, las pseudohifas, incluso el mismo micelio. Y entonces va a causar un daño bastante severo al individuo. Y claro, muchos de esos genes se despiertan cuando ya está invadiendo, cuando ya está generando daño en el tejido. Entonces, sin querer, ya conociendo lo que tiene el hospedero, lo que tiene el hongo para generar infección, podemos pensar cómo me infecto yo. ¿Cuáles son los mecanismos de infección? Sin querer los hemos estado hablando, contacto directo. ¿Ok? Entre nosotros, una tiña, pues la podemos contagiarnos entre nosotros, ¿no? O con el animalito y nosotros. Con fomites, por ponerme las sandalias, por usar el peine, el cepillo, etcétera, a lo mejor puedo tener ese contacto directo. Entonces, las infecciones superficiales generalmente se van a dar por contacto directo. No así la pitiriasis, porque la pitiriasis, como es biota normal, generalmente es por nuestra misma microbiota que se altera. Claro, hay infecciones sistémicas por pitiriasis, que ya las vamos a ver, que son muy poco frecuentes, que se dan por un catéter mal puesto cuando la persona está alimentada con lípidos, llega alguien, no tiene cuidado, su misma microbiota se la pasa por el catéter y entonces le puede dar una infección sistémica, pero el paciente tiene que tener severo inmunocompromiso para que dé la infección.
Pero ¿qué pasa cuando estamos hospitalizados y estamos pues con una cirugía o acabamos de tener una enfermedad importante? A través de un catéter, pues pueden también tener la posibilidad de que yo me enferme o me infecte con alguna biota normal de otra persona y me la pase vía, incluso ya directa sanguínea, porque el catéter está conectado a las venas, ¿no? Ahora, podemos tener la opción de que la infección entre a través de heridas, como ya lo vimos en esas infecciones subcutáneas que entran por un traumatismo, una herida, lleva una carga microbiana muy alta del hongo, de los conidios del hongo en esa tierra, en esa pala, en ese asadón, en materiales que puedan ser punzocortantes y que puedan lastimar profundamente la piel, que puedan ingresar hasta el tejido conjuntivo muscular. Otra vía de entrada es la inhalación. En el caso de los patógenos primarios dimórficos, muchos de ellos entran por inhalación, entran por vía respiratoria. ¿Quién será el más afectado? El pulmón. Y estos, los patógenos primarios dimórficos, los más malévolos de la película micológica, entran por vía respiratoria. La deglución. Antes se pensaba que era muy raro que los hongos pudieran soportar ese pH tan ácido del estómago y que no se dieran infecciones a nivel de mucosa gástrica, que los conidios no era fácil que resistieran esto. Hoy sabemos que, por ejemplo, hay mucormicosis gástrica y pueden resistir el pH del estómago y llegar a generar un daño a nivel gastrointestinal. Entrada por maniobras quirúrgicas, catéteres, sondas, venoclisis, también, ya lo estamos comentando. Y pues las infecciones endógenas son cuando están las biotas naturales de piel o de mucosas, de fúngicas, que sobre todo son levaduriformes, y que no requieren más que yo tenga un desequilibrio en mi sistema inmunológico para que se presenten, o bien factores que puedan alterar ese microambiente y generarse la infección, como sucede principalmente con cándida, pero también pitiriasis es una infección endógena y pues no es tan grave la infección, pero también tiene que haber un desequilibrio y condiciones especiales para que se presente la infección. Entonces tenemos muchos mecanismos para que pueda ingresar el hongo a nuestro cuerpo, por contacto directo, por vía respiratoria, por vía digestiva o por uso de catéteres, sondas, venoclisis. Y miren, aquí este punto es importante también porque recuerden que muchas veces dicen, ay no, es que la candidosis es una infección intrahospitalaria. ¿Por qué la consideran así si es una biota normal? Y porque muchas veces los pacientitos están en terapia intensiva por una cirugía, a lo mejor en donde perdieron mucha sangre, están en una condición crítica, y luego para su mala suerte, alguien que le coloca el catéter, la sonda, no lo hace con condiciones asépticas y puede implantarle biotas que traiga él en sus mucosas o en su piel y entonces generarle una infección sistémica que le va a complicar más la situación. Y en base a las vías de entrada y obviamente a los tejidos afectados, vamos a tener esta clasificación de micosis generada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tener 4 tipos de micosis y vamos a ver que tienen diferentes vías de entrada. A ver, micosis superficiales, que se conocen también como cutáneas, que están limitados solo al estrato córneo de la piel y el pelo y las uñas, a los tejidos queratinizados del cuerpo. Entonces, el pelo y las uñas. Y son capaces de destruir la uña, de destruir la capa más externa de la piel, el pelo, porque tienen queratinasas que son, pues, las que actúan sobre la queratina. Aparte van a tener otras enzimas, ¿no? Pero principalmente estas que van a destruir a la queratina. Y claro, estas infecciones van a estar limitadas solo al estrato córneo y en condiciones especiales. Cuando el hospedero lo permita, como lo platicábamos con los pacientes con SIDA, pueden generar una infección más mórbida, más cruenta, más cruel. Vamos a ver la enfermedad de Adida u otras enfermedades que se pueden dar en pacientes severamente inmunocomprometidos. Y luego tenemos las segundas, que son las subcutáneas, las que entran por traumatismo, las que generan
un daño en la dermis, la epidermis, en el tejido subcutáneo, muscular e incluso pueden llegar a hueso. ¿Cómo entraron las subcutáneas? Por traumatismo. ¿Cómo llegaron las superficiales? Por contacto directo o por el uso de fumites, ¿no? Y entonces en la micosis subcutánea necesito a fuerzas un traumatismo que lleve una cantidad de inóculo importante del hongo para generar la infección. Y ustedes dirán, bueno, maestra, ¿y qué pasa? ¿Por qué se genera la infección? Porque a lo mejor la cultura de este tipo de infecciones donde se dan en los ambientes agrícolas, en áreas rurales, no se tiene la cultura que tenemos nosotros aquí de desinfectar las heridas, de hacer un lavado, de estar pendiente si esa herida no cierra o genera una complicación que se vea que sigue inflamada o secretando cosas. Pues se buscan alternativas. Aquí desafortunadamente a veces no cuentan con servicios de salud, no tienen ese recurso para poder hacer esa estrategia de atenderse y a buen tiempo atender ese tipo de infecciones. Y luego, estas terceras, que son las micosis profundas o sistémicas. ¿Por qué se llaman sistémicas? Porque pueden afectar órganos, aparatos y sistemas. Y entonces, estas infecciones se originan en el pulmón, se dan como la preinfección en pulmón y se diseminan a otros muchos órganos. Pero aquí hay el punto que les decía que el doctor González Ochoa expresó en su momento. Y estas infecciones secundariamente pueden salir a la piel o a las mucosas. Una vez que dañan por dentro al individuo, en su fase, en su etapa más crítica, salen a la piel o a las mucosas. Por eso el doctor le llamó a estas infecciones secundariamente tegumentarias, porque llegan a los tegumentos una vez que ya por dentro hicieron su daño. Y luego, estas obviamente ya vieron, unas entran por traumatismo, otras por vía respiratoria, otras por contacto directo, pero este cuarto grupo de micosis oportunistas, como hablamos, el paciente que está severamente inmunocomprometido, este hospedero que tiene en su contra una enfermedad de base, un cáncer, un lupus, un SIDA, una diabetes descompensada, todas las infecciones crónico-degenerativas no controladas, son capaces de que un hongo que de manera natural es aprobio, que no nos causa daño, como un aspergillus, un penicilina, etcétera, sea capaz de generar una infección mórbida, grave y que compromete mucho la vida del paciente. Entonces, en las micosis oportunistas ya no vamos a tener vía de entrada. Todas las vías van a ser, si un catéter, malo, que si se traumatizó, malo, que si fue por vía respiratoria, todavía peor. Entonces, ahí no va a haber una vía de entrada como tal, porque va a depender de la condición del hospedero y de cómo se dé la infección. Por ejemplo, en una fusariosis, hijos, siempre cuando a un paciente leucémico le detectan la leucemia, lo primero que hacen también, entra al hospital y tratan de que, por ejemplo, si hay fusariosis en uñas, no solo los dermatofitos, también las pergilus, les vendan sus piecitos, vendan todo lo que pudiera tener a un hongo saprobio, posiblemente como el que pueda llegar a complicar un paciente leucémico que está en etapa crítica, que está recibiendo su quimioterapia, aparte de la propia quimio, que es un factor que ya de por sí le va a bajar la respuesta inmune, lo va a poner contra la pared. Entonces, si hay un hongo saprobio ahí que pueda llegar y generar y complicar la infección, pues va a ser algo muy grave para el paciente. Entonces, esta clasificación de estas micosis según la OMS, cuando llegan las infecciones oportunistas, pues rompen el esquema, rompen el paradigma, porque va a haber muchas las vías de entrada dependiendo también de la condición del paciente y del factor que la mantenga inmunocomprometida, ¿no? Entonces, dentro de las micosis superficiales vamos a ver nosotros pitiriasis versicolor, vamos a ver las dermatofitosis, solo estas dos entidades clínicas. Las piedras no las vamos a ver, ni la tiña negra palmar. Las piedras blanca y negra son las costomas que se forman en los cabellos de cabeza, generalmente, a veces sí también púbicos y axilares, pero principalmente es en cabeza, en piel cabelluda de cabeza.
Ahí las piedras no las vamos a ver, son poco frecuentes, piedra blanca, Pórticosporum cutaneum, piedra negra, Porphyria hortae, y la tiña negra palmar por Exanfiala wernicki, que de alguna manera son poco frecuentes. La tiña negra, los dermatólogos sí la ven de una manera más frecuente y que se confunde con un melanoma maligno, esa es la gravedad de esta infección, pero en realidad si comparamos la cantidad de infecciones de pitiriasis y dermatofitosis con piedras y tiña, son muy pocas. Entonces vamos a ver estas dos entidades clínicas, que son las superficiales, y vamos a ver qué factores propician la presencia de estas infecciones. Y vean cómo en la piel este estratocorneo es el que va a estar afectado. Vean cómo es la capa más externa de la piel. Aquí no vamos a tener un traumatismo, va a ser el contacto directo con fomites con las personas enfermas, ¿no? Y obviamente todos también los mecanismos que la piel tiene, que excretan las glándulas, etcétera, van a tener acción fungicida, pero bueno, hay momentos en que va a rebasar esa protección natural, esa barrera mecánica inespecífica, y que bueno, se va a poder dar la infección. Miren, esta es la pitiriasis versicolor, esta es una pitiriasis hipercromiante, y esta es una tiña de los pies, ya la conocen, yo creo muchos de ustedes, a lo mejor familiares o gente que se dedica al deporte, donde hay mucha hiperhidrosis en los pies, ¿verdad? O también este pelo en donde vemos una infección también por hongos, y que bueno, finalmente yo les decía que son las infecciones más banales, entre comillas, las más fáciles de curar, aunque son muy recurrentes porque los factores propiciantes, el sudor, el calor, la humedad, el uso de ropa sintética, pues eso a veces no lo podemos controlar tan fácilmente. En las micosis subcutáneas ya dijimos que entran por traumatismo. Nosotros sí vamos a ver, aquí dice eumicetoma, y va a ver, el micetoma va a tener dos variedades, el actinomicetoma y el eumicetoma. ¿Pero qué creen? Aquí solo vemos el eumicetoma porque es la micosis como tal. Si yo les dijera actinomicetoma, ¿qué dirían ustedes? Si una infección por actinobacteria se parece mucho a una infección fúngica, ¿cómo le podrían llamar eso? ¿Una micosis? ¿O cómo le dirían a una infección que va a parecer un micetoma pero no es producida por hongos? ¿Cómo se les ocurriría decirle a ese tipo de infección, chicos? Hay también infecciones por algas del género Prototeca, que están la prototecosis, que parece una micosis, pero no lo son. ¿Cómo le llamarían a esas infecciones? Eso ya se los mandé en la literatura que les envié. ¿Cómo la llamarían? Se parece a una micosis, pero no lo es. ¿Pseudomicosis? Pseudomicosis, muy bien. Pseudomicosis. La prototecosis, el actinomicetoma, son pseudomicosis. El eritrasma es una pseudomicosis, es decir, dan parecidas infecciones fúngicas, pero no lo son. Entonces, la anocardiosis es una pseudomicosis, etc. Entonces, todos estos cuadros que son producidos por otros microorganismos que parecen ser infecciones fúngicas, pero como no son por hongos, se conocen como pseudomicosis, ¿no? Pero entonces por eso aquí solo mencionan al eumicetoma, porque eumicetoma significa hongo producido, micetoma producido por hongos filamentosos. La esporotricosis, la cromomicosis o cromoblastomicosis, hasta ahí nos vamos a quedar. Sin embargo, sí hay rinosporidiosis, pero no, la tenemos muy poco frecuente en México, igual que estas están más bien en Centro y Sudamérica. Igual la lobomicosis se puede dar también en especies de delfines, morsas, leones marinos, igual la rinosporidiosis también en algunos mamíferos que toman en agua dulce. Sin embargo, no es muy frecuente en nuestro medio y por eso nada más vamos a ver eumicetoma, esporotricosis, cromoblastomicosis y una pseudomicosis que es el actinomicetoma. Y luego, aquí dense cuenta cuando se traumatiza a una persona, cómo rompe la barrera de la piel y llega al tejido conjuntivo. Y aquí empieza a formarse una respuesta inmunológica específica ante la presencia de este microorganismo, empieza a estar rodeado
hace un proceso granulomatoso rodeado de células de Langhans, células epitelioides, células gigantes, fibroblastos para controlar la infección, ¿sí? Ya es un sistema inmune ya más entrenado, ya una respuesta inmune un poco más específica, ¿sí? Entonces, más mórbida. Por eso va a haber procesos inflamatorios aquí muy agresivos, van a haber aumentados de volumen, deformados, cosas que hasta a veces les van a horrorizar a ustedes, porque a veces muchos de ustedes hasta voltean o su vista porque les afecta un poco ese tipo de imágenes, como esta que les estoy mostrando. Este es un micetoma, es un actinomicetoma. Vean, una lesión tan aparatosa, polifistulizada, mamelonada, húmeda, que drena un líquido, este líquido filante, y que se generó por un traumatismo, y que no se atendió y fue creciendo este proceso. Y ustedes dirán, maestra, pero ¿por qué no se atendió? ¿Qué no le dolerá? ¿Qué creen? Les parecerá irónico. No duele. No duele hasta que la infección no llega a hueso. Entonces la persona se deja, no se atiende y vean los resultados, ¿no? Entonces es increíble cómo pueda suceder esto en la población rural en su mayoría. Y ahora las micosis profundas, que estas sí vamos a ver las 4 micosis profundas debido ya a la importancia que tienen en la actualidad, porque son indicadoras de VIH, ya en ISTU y COXI en México ya son indicadoras, porque no necesita aquí el paciente estar inmunocomprometido para que dé la infección. Estos hongos per se tienen una virulencia propia, pero si de por sí ya tienes una infección de este tipo y tienes un factor de predisposición, pues te va mucho peor. Y también estas 2 infecciones, esta es común en Sudamérica, en la zona del Brasil, las tomices en la zona de los Grandes Lagos, en Estados Unidos y Canadá, pero a su vez también es factible que pacientes con SIDA sean más vulnerables a este tipo de infecciones, como lo es también en las zonas endémicas de ISTU y COXI, que también es toda Latinoamérica que puede tener zonas susceptibles de histoplasmosis y coccidioidomicosis. Y aquí tenemos, bueno, no sabemos realmente, aquí tenemos una flechita con esta lesión a nivel del ápice pulmonar. Sin embargo, esta inflamación iliar de los ganglios de pulmón, este acúmulo de moco, pues no es nada significativo de decir, esto se trata de una histoplasmosis, una coxi. Sin embargo, ya dijimos que estas infecciones profundas o sistémicas entran por vía respiratoria y la primera infección es en pulmón. Y vean aquí esta biopsia de estos ganglios que están ya en formol de pacientitos que seguramente tuvieron esta infección que está de dentro en el pulmón y que puede salir a piel, al ganglio, a la mucosa oral, a la mucosa nasal, incluso a la mucosa genital. Y estas infecciones producidas por esos hongos patógenos primarios que entraron por vía respiratoria, dañaron el pulmón y de ahí se pueden ir a todos los órganos, salir a la piel, salir a las mucosas, salir al ganglio y abrir una fístula que puede confundirla muchas veces con una infección bacteriana y no lo es. Y por último, estas micosis oportunistas. En primer lugar está Cándida. En segundo lugar, Cripto, aunque ya Aspergillus también, la aspergilosis ya está compitiendo por el segundo lugar. Está la mucormicosis y geotricosis. Y si ustedes piensan en Saccharomyces, también hay pacientes inmunosuprimidos que pueden generar saccharomycosis. Infecciones en pulmón por Saccharomyces, panaderos que tengan a lo mejor diabetes descompensada, que usan la levadura para el pan, la pueden aspirar y generar una infección también a nivel pulmonar, una infección urinaria u otro tipo de infección. Hasta esa humilde levadura que tiene tanto impacto de biotecnológico y de beneficio, en un paciente severamente inmunocomprometido puede generar una infección. Entonces, hoy en día las infecciones oportunistas están a merced. ¿Por qué, hijos? Porque el avance tecnológico para evitar por ejemplo, el rechazo de un trasplante de corazón, de riñón, ahora de hígado, hasta de vaso. ¿Y qué hacen para evitar que la persona rechace ese trasplante? Bajar la respuesta inmune, sustancias citotóxicas, citostáticas,
y bajan la respuesta inmune y el hongo pues aprovecha la oportunidad. Los esteroides potentes, todas las sustancias que evitan procesos inflamatorios de tipo esteroidal, también te ponen contra la pared. Que todo el uso de sustancias como los antibióticos de amplio espectro, también. O sea, el oportunismo, vamos a ver todos los factores de oportunismo cuando mencionamos infecciones oportunistas y se van a dar cuenta que están muchos relacionados con ese avance para mejorar la vida de las personas, pero que, por ejemplo, todo lo que le dan a un pacientito con cáncer, las quimios, las radios, lo ponen también a merced de las infecciones fúngicas, porque el tratamiento per se, ya de por sí el cáncer como tal, es una enfermedad que está afectando los tejidos de manera, están proliferando de manera desordenada, desorbitante, malignamente, y para detener ese sobrecrecimiento, pues hay que dar sustancias que detienen el crecimiento, pero que afectan también al individuo. Y otras muchas cosas más, el embarazo, la prematurez, la diabetes, el SIDA, todas aquellas que nos pongan también a merced de estos hongos, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Vean, aspergilosis, vean el hígado, el vaso, el pulmón, pueden estar dañados por microorganismos que de manera natural no son capaces de ejercer daño en el tejido. Por ejemplo, aspergilosis nos puede generar una alergia, ¿ok? Puede generar una micotoxicosis, ya sabemos, con sus aflatoxinas a largo plazo, pero una infección como tal antes era, pues, poco frecuente decir que esto no era común. Ahora sí, las infecciones por oportunistas son en lo que más ustedes se deben entrenar porque es lo que más se ve en los hospitales, sobre todo de tercer nivel. Vean la candidosis de la uña, vean esta inflamación en la base de la uña, en lo que es genitales masculinos, en el prepucio, en estas lesiones lechosas, satelitales, muy enrojecidas, muy molestas, ardorosas, dolorosas, con mucho prurito, sobre todo en estas zonas genitales. Esta pues no es tanto es prurito, pero es dolor en la base de la uña, hay paironiquia, inflamación, enrojecimiento en la base de la uña. Entonces, esto es para mostrarles solo cándida, ¿no? Vamos a ver aspergilosis y las otras infecciones, vamos a ver que los matices clínicos que tienen. Y viene una parte que es la más importante y la que nos interesa a nosotros cuando hacemos nuestro diagnóstico. Esta parte, chicos, ¿cuánto tenemos de tiempo? Perdón, porque no tengo aquí a la mano mi celular. Son las 7:38. Ok, nos quedan 20 minutos. Muy bien, gracias, hija. Para no pasarme del tiempo. Esta parte muy interesante, que es el diagnóstico micológico. Miren, yo siempre les digo, pongan atención a este tipo de diagnóstico, porque no solo les va a servir para micología, les va a servir para todas sus materias que tengan área médica, que sean de corte médico, y les va a dar una orientación de cómo ir manejando su información. Si bien es cierto, a nosotros nos toca hacerle la historia clínica al paciente, nosotros nos ocultamos al paciente, pero muchos de estos datos van a redundar en poder tener un diagnóstico más certero dentro del laboratorio. Y si lo conjuntamos con esto, que a lo mejor yo no hago la radiografía, yo no hago el ultrasonido, que tenemos compañeros especializados en esas áreas, trabajando de una manera muy importante, haciendo diagnóstico histopatológico. No son histopatólogos ni patólogos, pero saben histopatología. Tenemos compañeros nuestros haciendo histopatología, no solamente diagnóstico de laboratorio. Gente que sabe mucho de microscopía. Muchos QVPs orgullosamente trabajan con el microscopio electrónico, conocen muy bien de esa ciencia. Entonces, mis niños, nunca podemos eliminar dentro del diagnóstico toda la labor que muchos de nuestros compañeros y alumnos que hemos tenido desarrollan en diferentes instituciones y que hacen un trabajo extraordinario. Entonces vean ustedes cómo tal vez estos dos quedan muy limitados al médico, ¿verdad? Pero de aquí para adelante, tenía un compañero que trabajaba haciendo diagnóstico de gabinete,
como si hubiera sido todo un radiólogo o un personal especializado en reconocer cómo interpretar un ultrasonido, una resonancia, etcétera, ¿no? Claro, se habilitó, se preparó, tomó cursos y obviamente dices, ah, pues qué maravilla que podemos incursionar en ello. Sin embargo, todo esto es apoyo, sobre todo el gabinete es apoyo. ¿Y qué significa diagnóstico epidemiológico? Ah, pues sexo, raza, ya lo dijimos hace rato, edad, ocupación, todos los factores ecográficos, edafológicos, latitud, altitud, humedad, con respecto al hongo. Unas cosas con respecto al pacientito y otras con respecto a mi hongo. Porque ya me estoy dando cuenta que el hongo es muy importante para mí cómo está en la naturaleza, si se cumplen las condiciones ecológicas, ecográficas, para que él aumente en volumen de conidios y me pueda infectar. El clínico, ¿cómo son las lesiones? ¿Sí? El tiempo de evolución. Ustedes como microbiólogos, ¿de dónde tomarían una muestra clínica? ¿De las lesiones más viejas o las más nuevas? Las más recientes. ¿De dónde tomarían esa muestra? ¿De las más recientes? Claro, ¿por qué, mi niña? Ah, porque si tomamos de las lesiones más viejas, podemos correr el riesgo de que en este caso el hongo ya haya experimentado algún tipo de cambio. O bien ya no esté viable, ¿verdad, hija? Por el tiempo de evolución. Y en las más nuevas vamos a tener la oportunidad de que esté viable con mayor facilidad. Muy bien. Ajá. Y bueno, eso es un punto importante, aclararlo, porque bueno, finalmente muchas veces hay que preguntar, ¿cuáles son sus últimas lesiones? ¿No? Para cuando tomamos nosotros la muestra clínica. Entonces, en este diagnóstico clínico, tipo de lesiones, como a lo mejor se traumatizó, oiga, no, fui a visitar una cueva, pues si tengo a lo mejor datos respiratorios, ¿verdad? O bien, si es una infección oportunista, bueno, es que yo tengo este tipo de factores predisponentes a orientarme un poquito. Y ya cuando estoy en el laboratorio, todo lo que yo sé hacer, desde tomar la muestra, una muestra representativa, una muestra que vaya abundante, tomada de las lesiones más recientes, que el paciente no vaya medicado, que mínimo suspenda el tratamiento mínimo 10 días. Es decir, tomar en cuenta muchos detalles. Y cuando llegue, manejar bien mi muestra, cómo tomarla, dónde tomarla. Y tomar, como les dije, abundante. Una muestra que realmente me permita no solo observarla, sino también sembrarla. Porque a veces sucede, tomé 2 escamitas. ¿Ustedes creen que en estas muestras particuladas tomar un pelo, una escamita, va a ser representativo? No, la cantidad importa. ¿De dónde las tomé? Del borde activo, de donde está la lesión más importantemente generando la patología y la más reciente. Entonces, todos esos detalles, aquí desde tomar la muestra. ¿Qué le hago a mi muestra? La veo en directo, con un hidróxido, con solución salina, con Lugol. No, que le hago un frote, lo veo por RAI, lo veo por RAM, no, ya, todas esas estrategias de exámenes en fresco, tinciones, y luego el cultivo, siempre va de la mano con una infección. Si observo, cultivo. Y casi siempre, para no manipular la muestra, primero cultivo y luego ya observo. ¿Y qué pasa? Después de ello, tengo otras opciones. No le voy a estar generalmente haciendo una biopsia a lesiones que están en la superficie de la piel para que lastimamos al pacientito, aunque hay unas biopsias que se hacen con cola loca, con el cianoacrilato, y pues son nada más sentir ese despegue, ¿no? De la pequeña biopsia que le puedan hacer a un pacientito de la piel, que no es tan traumable, pero una biopsia como tal ya con la jeringa de biopsia o el aparato para hacer la biopsia, que es una como jeringa canalada para poder tomar el cachito de piel, ya es muy invasivo para un pacientito, eso como que no va para un paciente que tiene una infección en piel, ¿verdad? Eso lo dejamos la biopsia para hacer una biopsia de pulmón, de hígado, cuando la infección es profunda o sistémica, o bien incluso la biopsia en infecciones subcutáneas, donde está ahí el proceso en lo que es el tejido subcutáneo muscular. Entonces, tendré otra opción, la biopsia, teñida con pasgo, morigoco, y también, ¿qué tal que
necesito hacer pruebas inmunológicas. ¿Qué muestra necesitaré para hacer una prueba inmunológica, hijos? Detectar antígenos o anticuerpos específicos. ¿Qué muestra saben que se usa para hacer estos diagnósticos? Sanguínea, pero ¿sanguínea cuál? ¿Qué necesito? La muestra sanguínea está como tal de la sangre completa. ¿El plasma? Sí, el suero del paciente, claro, hay diferencia entre plasma y suero, ¿verdad? Pero el suero, centrifugar esa sangre para que pueda yo tener la oportunidad que no lleve anticoagulante y poder tener el suero para encontrar antígenos o anticuerpos específicos del hongo o anticuerpos específicos contra el hongo o antígenos del hongo. ¿Tendré otra estrategia de diagnóstico? Ya tengo, fíjense, los exámenes de mi muestra con diferentes alternativas, el cultivo, la histopatología con las biopsias teñidas con técnicas histológicas especiales, ¿no? ¿Qué más podré tener? Que esto está redundando en diagnóstico histopatológico. El inmunológico. Podemos hacer una inmunohistoquímica, a lo mejor también en una biopsia ya más elegante. ¿Qué nos faltará ahí? Otro diagnóstico del que ya les he platicado. ¿El diagnóstico de qué tipo? Utilizando el DNA del hongo. ¿Cómo se llama ese diagnóstico? Molecular. Ajá. Utilizando la genética propia del hongo, este DNA específico, para hacer el diagnóstico en la muestra clínica. Yo les hice una vez la observación. No es lo mismo hacer diagnóstico cuando tenemos la muestra y busco al hongo ahí específico, a que yo a una cepa pura la mande secuenciar y pueda decir que se trata, por ejemplo, de un Aspergillus niger, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es hacer el diagnóstico a partir de la muestra y decir el paciente tiene una aspergilosis por Aspergillus niger, a que yo lo identifique, porque son dos cosas diferentes. Pero puedo también usar la biología molecular para hacer diagnóstico molecular. Ya tenemos esa herramienta, ¿no? Y ahora también para identificar tenemos la proteómica. La proteómica, que es otra alternativa para identificar hongos, ¿sí? Y entonces el diagnóstico histopatológico realmente está involucrado dentro de las biopsias, que muchas veces no las manejamos nosotros directamente en el laboratorio, pero les digo que tenemos a veces compañeros que se han dedicado a hacer histopatología y de verdad hacen un excelente trabajo. Y también estas biopsias teñidas con técnicas especiales para hongos, ya lo dijimos, ácido periódico de Schiff, Gomor y Grocott, incluso pues la HE no es específica de hongos, pero es la tinción universal para todo corte histológico. Y ahora, el diagnóstico de gabinete, ¿qué serán? ¿Qué son? ¿Qué es el gabinete? Ya acabo de mencionar, hijos. Cuando vamos al chopo y nos hacen una radiografía, un ultrasonido, una tomografía, una resonancia magnética, todas esas son pruebas de gabinete, ¿sí? Porque necesitan aparatos especializados, muy revolucionados, para poder hacer un diagnóstico. Y ahora hemos llegado a ser tan sensibles ese diagnóstico que el mismo estudio nos puede a veces poner de un color las células malignas y otro color las células no malignas y dar un diagnóstico presuntivo un poco más detallado. ¿Qué vemos entonces en los aspectos epidemiológicos en este diagnóstico integral de micosis? Y una pregunta obligada es cuando yo les pregunto, dime los 5 puntos importantes para hacer un diagnóstico integral. El epidemiológico, el clínico, el de laboratorio, el histopatológico y el de gabinete. Y luego en el laboratorio todo lo que ya les mencioné de manera así un poquito resumida. ¿Qué pasa con la epidemiología? Sexo, raza, edad, ocupación, lugar de residencia, otros casos parecidos, mecanismos de infección, etc. Y aquí mismo, como les decía, en el caso del hongo, su situación ecográfica, ecológica, porque nosotros vivimos en un sitio privilegiado donde tenemos un ecotomo, hijos, que
las infecciones fúngicas en México son muchas o diversas, porque ¿qué creen? Nuestro clima, nuestra región geográfica, este cuerno de la abundancia, como le dicen muchos a nuestro México, centrado en una posición en lo que es el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, que le dan condiciones ecográficas específicas, donde agota la biodiversidad fúngica, biodiversidad de todos los microorganismos, no solo fúngica, ¿verdad? Pero también hay mucha biodiversidad de plantas, de animales, y eso, todo eso está en el ecosistema, y todo eso coadyuva, ajá, a que el hongo prolifere y encuentre las condiciones para conidiar, porque con eso es con lo que yo me voy a infectar, con la fase vegetativa, ¿no? ¿Qué serán los aspectos clínicos? Como les dije, el aspecto de las lesiones, el tiempo de evolución, los órganos afectados, signos y síntomas. Signos es algo que puedo medir, temperatura, presión, etcétera. Síntomas, dolor de cabeza, prurito, etcétera. Factores predisponentes, ahí siempre los hongos como que van a estar, los factores predisponentes en una primera línea, para siempre pensar en una infección fúngica, ¿no? Ahora bien, en el laboratorio, que esa es la mera médula de lo que a nosotros nos toca hacer, estos procedimientos de laboratorio, observar nuestra muestra, observarla, no verla, como les dice la maestra Chelito en clase, ahí en el laboratorio, no vean, observen detenidamente, es analizar, revisar lo que vamos a ver de todos los ápices haciendo un zigzag, no solo a ver y decir, no hay nada, no, acuciosamente, y aislar al hongo en los medios adecuados. Todo va a tener éxito si tomamos una buena muestra representativa, abundante, de lesiones recientes, el paciente no medicado. No vamos a usar algodón, generalmente vamos a usar gasa para limpiar con alcohol, porque si dejamos el algodón, muchos los confunden con fibras, con filamentos del hongo. Examen microscópico de esta muestra, ya sea directo, con frotis, y el cultivo, que el cultivo tiene que ser en medios especiales, pero ahora ya no vamos a tener un PDA, un SAPEC o un rosa de Bengala, porque ya no estamos hablando aquí de hongos saprobios, estamos hablando de hongos que son capaces de generar una infección. Entonces vamos a poder usar un micobiótico que puede tener cicloheximida. Ahora les pregunto, en una aspergilosis, una fusariosis, ¿podré usar un micobiótico que tiene cicloheximida para evitar el crecimiento de hongos saprobios? ¿Lo podré usar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Podré usar un micobiótico para estas infecciones? No, muy bien, ¿por qué? Usted está diciendo que pues no los inhibe de cierto modo en su forma saprobia. Y aparte, mi niña, entonces el que yo les diga, sí puedo usarlo, sí, pero también con su receta, ¿verdad? Tal vez patógenos primarios, dimórficos, sí, pero hay otros hongos que se van a hacer sensibles a la cicloheximida. Un Cryptococcus, no, para nada, podemos usarla, es súper sensible a la cicloheximida, que penicilin, que aspergillus también. Entonces no me va a crecer nada, los mucorales tampoco. Entonces, a pesar de que aquí puedo usar este micobiótico, a lo mejor otro, el saburó, que es un medio universal, bueno, hay que también considerar en qué momentos sí se puede y en qué momentos no. Y entonces, aquí muy importante, ¿y cómo los voy a incubar? ¿Cuántos días? Muchos patógenos primarios son muy lentos en crecer. No voy a decir, pues a la semana no ha crecido nada, desecho mis tubos, ¿no? Algunos van a crecer hasta en 3 semanas. Entonces, por eso también el hecho de que hay alternativas de otros tipos de identificación, bueno, ya no vi, de diagnóstico, ya no vi nada en la muestra, no me ha crecido nada. Híjole, pero si es una infección profunda, tengo alternativa de hacer inmunología. ¿Por qué? Porque el paciente lo requiere, está enfermo, está grave. Hay el diagnóstico inmunológico específico, sensible, rápido. Pero no tengo la opción para todos, porque como les decía, ¿para qué estoy usando inmunología y gastos reactivos kit altamente costosos en una infección superficial? Vale en una infección profunda. E incluso en una
subcutánea, algunas ocasiones planas profundas y oportunistas, vale, hacer, y en las oportunistas ahora yo les lanzo una pregunta, mis hijos, en las oportunistas donde el paciente tiene severo daño inmunológico, ¿creen conveniente estar buscando anticuerpos o qué le buscarían a ese pacientito principalmente? ¿Anticuerpos específicos o el antígeno específico del hongo en su muestra? ¿Qué pensarían ustedes? El antígeno. El antígeno. ¿Por qué el antígeno? Muy bien, ¿por qué? Porque si su sistema inmune está comprometido, pues va a ser más difícil encontrar anticuerpos, ¿no? Se esté generando. Claro. No se van a generar anticuerpos fácilmente porque está dañado su sistema inmune. Y el hongo va a estar como en su casa, ¿no? Va a ser en cantidad importante y a lo mejor busco al hongo o también sustancias o determinantes antigénicas que excrete el hongo en torrente sanguíneo, ¿no creen? Para poder, entonces yo encontrar ahí a lo mejor de manera certera ese agente etiológico. Porque ya les he platicado que el error es que piensan en todo y menos en los hongos. Al final, no le dio el antibacteriano, ni el antiviral, ni el antiparasitario. Bueno, vamos a pensar que es un hongo y vamos a darle el antifúngico, ¿no? Cosa que no debería de ser. Entonces, fíjense bien, ya tengo mi cultivo. Y cuando yo ya tengo mi cultivo y está puro, puedo identificar si es hongo elevadoriforme. Ya sabemos, aparte de morfocolonial y microscópica, las bioquímicas de asimilación, fermentación, etc. Y si es filamentoso, ya dijimos, morfocolonial. Y hay pruebas especiales que vamos a estar mencionando en cada micosis que pueden hacerse con estos filamentosos o inducir el dimorfismo. Muchos incluso antes los metían en animales de experimentación para ver si realmente esa muestra traía lo que se pensaba y se reproducía la enfermedad en el animalito, ¿no? Y acuérdense que ambos hongos filamentosos y elevadoriformes se pueden identificar por biología molecular. Entonces vean ustedes que aquí es muy importante este punto, porque muchas veces nosotros desde arriba, desde ver la muestra patognomónica característica, cómo es la lesión y cómo se manifiesta en su fase parasitaria el hongo, a lo mejor ya no espero ni el cultivo, mucho menos la identificación. Presuntivamente yo le puedo dar mi diagnóstico presuntivo al médico. Se trata de esta enfermedad. Claro, lo voy a corroborar porque no estamos obligados como laboratorio, pero ese tratamiento va a ser más rápido, más certero si yo doy mi diagnóstico rápido para que el paciente vaya a mejorar, ¿no? Entonces, bien chicos, entonces aquí muy importante entonces sería que nosotros tomemos mucho en cuenta esos puntos para entonces seguir con este tercero que son las pruebas inmunológicas en donde ya si tengo el examen directo de la muestra, no vi nada. El cultivo, híjole, no me ha crecido, pero a mí me urge mi resultado. ¿Tendré opción de pruebas inmunológicas? Va a depender de qué tipo de micosis. ¿Para qué en una dermatofitosis? Ni siquiera a veces hay pruebas inmunológicas fehacientes que se han diseñado y se hacen, pero sobre todo con pacientes que tienen una infección muy recurrente y que es muy resistente a los tratamientos. Bueno, pero vean ustedes que tengo esa estrategia, tengo técnicas moleculares y técnicas proteómicas. Entonces en el laboratorio va a tener muchas estrategias para hacer mi diagnóstico. A veces el clásico sale con esto, el diagnóstico clásico. Se apoya del examen directo de la muestra o de lo que le vayamos a hacer a la muestra, un frote, etcétera, y del cultivo. Pero cuando esto no lo tengo en suficiente posibilidad de dar el diagnóstico porque aquí no vi nada o porque aquí no ha crecido, si tengo la opción y la infección es profunda, puedo valerme de estas pruebas inmunológicas, ¿no? Entonces, hasta aquí nos quedamos, hijos. Yo pienso que ya es hora porque muchos de ustedes a lo mejor tienen otra actividad, pero pues ya nos faltaría muy poquito para terminar esta parte y empezar con infecciones superficiales. Los voy a subir a Classroom para que ustedes, déjenme terminar aquí de poner esto. Ajá. Para que ustedes me hagan favor de subir su cuestionario. Nada más necesito terminar el tema y que su cuestionario y sus dos artículos que tienen que subir su discusión.
tal vez ya puedan contestar su cuestionario con toda la información que les mandé. Entonces, mandárselos de esta parte de micología médica. No me confundan la parte de micología general que terminamos el martes con la de médica, que es todo esto. El cuestionario que les mandé de micología médica y los 2 artículos de ecología de los hongos patógenos y hongos patógenos para el ser humano van a ser un pequeño resumencito también que van a subir a Claro. Y entonces ya empezaríamos con la parte de superficiales, que también ya les voy a mandar la información. ¿Tienen alguna duda hasta aquí con respecto a lo que estuvimos platicando? ¿No, chicos? No, profesora, está claro. Ok, bueno, entonces les pido por favor que, ya que su compañerita Dafne amablemente nos envió nos grabó la clase, entonces que la pase a sus compañeros y pues darles las gracias, hijos, desearles un buen fin de semana y pues nos vemos el lunes. Ya terminamos en muy poquito tiempo esto y empezamos con superficiales. Pareciera que vamos adelantados, pero van a ver que por desgracia nos vamos a atrasar ahorita que empiecen las suspensiones, ¿sí? Tenemos el próximo lunes 20, no tenemos clase, entonces pues ya es la primera suspensión que vamos a tener y entonces no nos podemos atrasar. Ok, entonces así quedamos, muchas gracias y nos vemos. ¿Alguien entró después a la sesión? Creo que ninguno. La señorita Ana Karen, perdón, fue usted, señorita, perdón, Karen Itzel, que salió, hija, y volvió a ingresar, ¿o quién fue? No, yo no fui. No fue usted, ¿verdad, hija? Hay alguien que entró y volvió a regresar, pero ya no supe quién era, no la noté y ya se me olvidó. Bueno, de cualquier manera, entonces nos vemos el próximo lunes, chicos. Muchas gracias y que tengan bonito fin de semana. Cuídense, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Bye. Bye, muchachos. Gracias, maestra. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, muchachos.